Una sirena perforó el silencio de la madrugada rusa el 1 de junio de 2025. Eran las 3:47 a.m. cuando los sistemas de alerta empezaron a sonar en múltiples bases aéreas. Lo que nadie sabía en ese momento era que esa noche marcaría el inicio de 5 días que cambiarían para siempre las reglas del juego en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Durante años, el Tu-160 Blackjack había permanecido como la carta más valiosa del arsenal ruso. Una bestia de acero y titanio construida para la disuasión nuclear, nunca para la guerra convencional del día a día. Era el as bajo la manga que jamás se jugaba, el arma que todos sabían que existía pero que nadie esperaba ver en acción real. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que ningún analista militar había previsto en sus escenarios más audaces. La tranquilidad de esa madrugada se convertiría en pesadilla para el alto mando ruso. En apenas 72 horas, Ucrania ejecutaría el ataque más devastador de toda la guerra contra objetivos en territorio ruso. Y la respuesta no se haría esperar. Del 1 al 6 de junio de 2025, el mundo fue testigo de 5 días que sacudieron los cimientos del conflicto. 5 días que llevaron a Rusia desde su humillación más grande hasta su respuesta más contundente. Imagínate el contraste. 40 aeronaves rusas neutralizadas en un solo ataque, seguido por 36 misiles de crucero lanzados desde el bombardero más poderoso del mundo. ¿Qué podría ser tan grave como para que Rusia finalmente desenvainara su espada más afilada? La respuesta está en lo que los ucranianos llamaron Operación Spiderweb. Era como despertar a un gigante dormido con una pedrada, y cuando ese gigante despertó, su rugido se escuchó desde Moscú hasta Washington. Lo que comenzó como una operación de sabotaje ucraniano terminaría desatando a la bestia más poderosa del arsenal ruso, una bestia que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en los cielos europeos. La operación tenía un nombre tan ingenioso como su ejecución, Spiderweb. Como una araña tejiendo su red en territorio enemigo, Ucrania había planificado meticulosamente el ataque más audaz de toda la guerra. La estrategia era brillante en su simplicidad. Drones lanzados desde camiones para evitar la detección satelital rusa, volando por rutas no convencionales que burlaron todas las defensas. No era solo un ataque, era una declaración de que el territorio ruso ya no era intocable. Los objetivos estaban a más de 1.500 kilómetros tierra adentro. Las bases aéreas de Balaya, cerca de Irkutsk, y Olenia, en la región ártica de Murmansk. Lugares que los rusos consideraban absolutamente seguros, más allá del alcance de cualquier amenaza ucraniana. Pero el 1 de junio, esa certeza se hizo pedazos. Los drones ucranianos llegaron como fantasmas en la noche. Su objetivo no eran instalaciones cualquiera, sino los bombarderos Tu-22 Backfire y Tu-90 y 5 Bear, los pilares de la capacidad de bombardeo estratégico ruso. Estas no eran aeronaves comunes. Cada una representaba décadas de desarrollo tecnológico y cientos de millones de dólares. El resultado fue devastador. Según fuentes ucranianas, 40 aeronaves rusas fueron neutralizadas. La evaluación militar alemana fue aún más brutal. En una sola operación, Ucrania había eliminado aproximadamente el 10% de toda la flota de bombarderos estratégicos rusos. La inteligencia estadounidense pintó un panorama todavía más sombrío. Sus análisis confirmaron que hasta 20 bombarderos habían sido impactados, con al menos 10 confirmados como destruidos completamente. Estamos hablando de pérdidas valuadas en aproximadamente $2.000 millones en una sola noche. Pero más allá del daño material, había algo mucho más grave: la humillación. La invulnerabilidad del territorio ruso había sido rota. Durante 72 horas, el Kremlin guardó un silencio mediático calculado mientras las reuniones de emergencia se sucedían en el Estado Mayor. El dilema era brutal. ¿Respuesta convencional o escalada nuclear? En los hangares de Engels II, algo histórico estaba a punto de despertar. El 6 de junio de 2025, a las 5:30 horas, llegó la autorización presidencial que cambiaría la historia. Por primera vez en sus 34 años de existencia,
el Tu-160 Blackjack entraría en combate real. No era una decisión tomada a la ligera. El Tu-160 había sido diseñado como el arma de disuasión definitiva, la carta que nunca se juega porque su simple existencia es suficiente. Pero Rusia necesitaba enviar un mensaje claro. Los ataques tendrían consecuencias proporcionales. La formación que despegó esa mañana era histórica. 2 Tu-160, acompañados por sus escoltas de apoyo, llevando en sus entrañas 36 misiles K-101. Era como sacar Excalibur de la piedra, un arma legendaria finalmente desenvainada. La operación fue quirúrgicamente precisa. Los bombarderos ni siquiera necesitaron acercarse al espacio aéreo ucraniano. Desde territorio ruso, lanzaron sus misiles hacia objetivos de infraestructura militar y centros de comando estratégicos ucranianos. En menos de 2 horas, los misiles habían llegado a sus destinos. La reacción internacional fue inmediata. Embajadores fueron convocados de emergencia en múltiples capitales, mientras los mercados financieros entraban en pánico. El mundo observaba cómo Rusia había transformado una debilidad percibida en una demostración contundente de fuerza. El mensaje era dual y perfectamente calculado. A Ucrania, tenemos capacidad de respuesta que va más allá de lo que pueden imaginar. A Occidente, aún tenemos escalada disponible. Pero también era algo más. Era la renovación de una doctrina militar. El Tu-160 ya no era exclusivamente un instrumento de disuasión nuclear. Había cruzado el umbral hacia la guerra convencional. Y eso cambió todo. Los analistas de la OTAN comenzaron inmediatamente una evaluación de las implicaciones estratégicas. Kiev tuvo que reconocer tácitamente una nueva realidad aérea. Y el mundo entendió que Rusia había mostrado que aún tenía cartas poderosas por jugar. Pero, ¿qué hace tan especial a esta máquina de guerra que su simple aparición cambia el equilibrio del conflicto? El Tu-160 no es simplemente otro bombardero pesado. Es una obra maestra de la ingeniería aeronáutica que combina la ambición soviética con las mejoras tecnológicas del siglo XXI. Es, literalmente, el bombardero operacional más rápido y poderoso del mundo. Hablemos de números que impresionan. Este gigante puede volar a velocidades superiores a Mach 2, es decir, más de 2.200 kilómetros por hora. Para ponerlo en perspectiva, es más rápido que la mayoría de cazas modernos. Su radio de combate, sin reabastecimiento, es de 12.000 kilómetros, lo que significa que puede alcanzar prácticamente cualquier punto del planeta y regresar a casa. Su diseño de alas variables es una obra de arte funcional. Estas alas se adaptan automáticamente para optimizar tanto el vuelo subsónico como el supersónico, dándole una versatilidad que pocos aviones en el mundo poseen. Es como tener un Fórmula 1 que puede cargar un camión completo y mantener la velocidad. Pero la verdadera amenaza está en su capacidad de carga. 40 toneladas de armamento almacenadas completamente en el interior del fuselaje. Nada cuelga del exterior, lo que reduce su firma radar y mantiene su perfil aerodinámico impecable. Los misiles K-101 que porta son una pesadilla para cualquier defensa. Cada Tu-160 puede cargar hasta 12 de estos misiles, cada uno con un alcance de 7.000 kilómetros y precisión GPS, GLONASS, con margen de error submétrico. Es poder destructivo con precisión quirúrgica. Las mejoras de 2025 han llevado esta bestia a otro nivel. El nuevo cockpit, completamente digital, tipo Glass Cockpit, permite un procesamiento de datos sin precedentes. Los recubrimientos stealth reducen significativamente su firma radar, mientras que los nuevos motores NK3202 entregan un 10% más de potencia que sus predecesores. La protección tampoco se ha descuidado. La tripulación opera desde una cabina blindada y el avión cuenta con sistemas de guerra electrónica capaces de interferir radares enemigos,
además de dispensadores de chaff y flares para evadir misiles entrantes. En términos simples, es una plataforma de misiles supersónica capaz de penetrar espacio aéreo contestado, lanzar destrucción masiva y escapar antes de que alguien pueda reaccionar. El despliegue del Tu-160 en junio de 2025 no fue solo una respuesta táctica, fue la inauguración de una nueva filosofía militar rusa, la doctrina Missile Truck. La lógica es devastadoramente simple. ¿Para qué enviar docenas de aeronaves cuando una sola puede hacer el trabajo de todas? El Tu-95 había sufrido bajas significativas en los ataques de drones ucranianos. Con casi una docena fuera de servicio, Rusia necesitaba mantener su tempo de ataques de largo alcance. El Tu-160 no solo llenó ese vacío, lo elevó a un nivel completamente nuevo. Cada Tu-160 puede lanzar desde territorio ruso sin acercarse jamás al espacio aéreo contestado. Sus 12 misiles Kh-101, con alcance de 7.000 kilómetros cada uno, pueden golpear cualquier objetivo en Ucrania desde la comodidad del espacio aéreo ruso. Es una ventaja estratégica que transforma completamente las reglas del juego. Para Ucrania, esto representa una pesadilla táctica. Sus sistemas de defensa aérea, ya estirados al límite por constantes oleadas de drones y misiles, ahora enfrentan una amenaza que opera desde altitudes y distancias prácticamente intocables. Cada vez que un Tu-160 despega, no representa una sola amenaza, sino el potencial de 12 misiles entrantes simultáneamente. El dilema es cruel. Los interceptores ucranianos cuestan aproximadamente $3 millones cada uno, mientras que los misiles Kh-101 valen alrededor de 13 millones. Incluso si logran interceptar uno, la ecuación económica es devastadora para el defensor. Además, está el factor tiempo. La ventana entre la detección del lanzamiento y el impacto de los misiles es mínima. Los operadores de defensa deben tomar decisiones críticas en segundos, decidiendo qué amenazas priorizar cuando múltiples misiles se aproximan simultáneamente. La doctrina del Missile Truck también envía señales más allá del campo de batalla ucraniano. A la OTAN le recuerda que Rusia aún posee capacidades de escalada significativas. Es una forma de decir, no solo estamos de vuelta con nuestro mejor arsenal. Esta nueva realidad ha obligado a reescribir los manuales de guerra aérea moderna. Cuando los dos Tu-160 rugieron sobre territorio ruso esa mañana de junio, no solo transportaban 36 misiles Kh-101, llevaban consigo el peso de una decisión que redefinió el equilibrio geopolítico del siglo XXI. Era el sonido del poder adaptándose, evolucionando, rehusándose a ser subestimado. Piénsalo por un momento. Durante décadas, el Tu-160 había sido el símbolo máximo de la disuasión nuclear rusa. Era el arma que existía precisamente para nunca ser usada, cuya sola presencia en los hangares bastaba para mantener el equilibrio del terror. Pero el 6 de junio de 2025, esa dinámica cambió para siempre. Lo que Rusia hizo fue genial en su audacia. Tomó su carta más valiosa, la que todos sabían que tenía, pero nadie esperaba que jugara, y la puso sobre la mesa de manera que reescribió todas las reglas del juego. No era solo una respuesta militar, era un masterclass en comunicación estratégica. El mensaje a cada capital mundial era diferente, pero igualmente claro. A Washington, su tecnología es impresionante, pero nosotros aún tenemos cartas que pueden cambiar cualquier ecuación. A Beijing, observen cómo se maneja la presión cuando tienes el arsenal adecuado. A las capitales europeas, la geografía no los protege cuando tenemos alcance global. Pero había algo más profundo en juego. Esta decisión representaba la muerte de un tabú. Durante décadas existía una línea invisible entre las armas de disuasión estratégica y las herramientas de guerra convencional. Esa línea se borró en una mañana de junio y las consecuencias de esa decisión apenas comienzan a entenderse. Para los planificadores militares ucranianos, el mundo cambió esa mañana. Cada futura operación profunda en territorio ruso ahora debe calcularse contra la posibilidad de enfrentar respuestas que involucren el arsenal más sofisticado del planeta.
Es como jugar ajedrez cuando tu oponente acaba de revelar que tiene reinas adicionales. La genialidad de la movida rusa fue su precisión. No escalaron hacia lo nuclear, pero elevaron exponencialmente el costo de futuras provocaciones. Crearon una nueva categoría, la escalada convencional con herramientas estratégicas. Es un espacio que nadie había explorado antes y que cambia fundamentalmente cómo se calculan los riesgos en conflictos modernos. Y aquí está la realidad que pocos quieren admitir. Esto era inevitable. En un mundo donde los drones de 50-0 pueden neutralizar bombarderos de 200 millones, donde la tecnología democratiza el acceso a capacidades destructivas, las potencias nucleares iban a encontrar formas de mantener su ventaja sin cruzar líneas rojas. El rugido del Tu-160 esa mañana no fue solo el eco de motores supersónicos, fue el sonido del futuro de la guerra anunciándose. Un futuro donde las líneas entre disuasión y acción, entre estratégico y táctico, entre nuclear y convencional, se difuminan hasta volverse irreconocibles. En definitiva, lo que presenciamos en junio de 2025 fue más que una respuesta militar, fue la demostración de que, en el siglo XXI, el poder real radica en la capacidad de adaptación. Y a veces, todo lo que se necesita para reescribir las reglas es el coraje de hacer lo que nadie espera. El gigante había despertado y el mundo nunca volvería a ser el mismo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos.